Bienvenidos a otra clase de Derecho Penal tradicional, Derecho Penal 1, parte general. Vamos a pasar ahora a desarrollar la bolilla correspondiente a la punibilidad, que es el último estrato de la teoría del delito. Un segundito que vamos a compartir pantalla y cámara. Bueno, vamos a ir rápidamente con esta bolilla que es breve y tiene algunos elementos puntuales que vamos a ir desarrollando, algunos otros los recomiendo la lectura. En primer lugar, en cuanto al el punto número 1, el rol en el estrato de la teoría del delito y el concepto. Vamos a tener en primer lugar que un comportamiento para ser considerado el delito solo necesita imperiosamente de los requisitos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Toda vez que haga falta, además, de modo ineludible, el condimento de la punibilidad. Como tal, la punibilidad es la posibilidad jurídica de imponer una sanción penal, conforme el artículo 5 del Código Penal. Recuerden que el artículo 5 contempla el delito, las penas de reclusión, prisión, inhabilitación y multa. Son las cuatro sanciones que el Código nos va a dar, o las las especies de sanciones que se contemplan en la norma, en relación a este hecho categorizado como delictivo. Por tanto, la punibilidad es un carácter específico de la normativa penal que lo distingue de las proposiciones o de las sanciones de tipo civil y administrativa. En un sentido amplio, se va a referir a todas aquellas condiciones de las que la ley hace depender la existencia de un castigo. Es así entonces que la punibilidad, en un sentido estricto, van a ser aquellas condiciones de que la ley hace depender la operatividad del castigo penal, de la intervención de los intervinientes en un hecho, que por ser típico, antijurídico y culpable, ya va a ser un delito. Pasando en limpio, esto quiere decir básicamente que si estas condiciones objetivas o esta punibilidad, en realidad la punibilidad no está presente, esta conducta no va a ser castigada con la aplicación de una sanción penal. ¿Existe alguna controversia en cuanto a la punibilidad? Si la punibilidad es o no un elemento de la teoría del delito. Básicamente no nos vamos a detener demasiado en este aspecto porque la punibilidad, quienes afirman que es un elemento esencial, básicamente dicen que se refieren a que la pena es un elemento característico de la normativa penal, algo que compartimos. Y quienes dicen que no, básicamente no porque la pena no sea un elemento del castigo o de la norma penal, sino porque consideran tautológico referirse a que el castigo, a que la norma penal se defina como aquella que posee un castigo, ¿bien? O aquella donde existe la posibilidad de aplicar una pena. Consideran que es algo tautológico, en cierto sentido autorreferencial. Los primeros, en la primera corriente, quienes consideran esta tautología o que la punibilidad no tiene que estar dentro o no tiene que ser un elemento característico de la teoría del delito, sino una consecuencia del delito, nos vamos a referir a Mayer, a Fontán Balestra, a Gómez, a Zaffaroni y a Soler. Son los autores que se propugnan por esta teoría. En cambio van a afirmar que es parte de la teoría del delito von Lis, Belling, Mesger, Creus y Núñez. Es una disputa mayormente que no tiene consecuencias o no se traduce en consecuencias prácticas en cuanto a la aplicación o desarrollo de la teoría del delito, por lo tanto no nos vamos a detener demasiados en este punto. En el tercer punto tenemos las condiciones objetivas de punibilidad y su incidencia propia en la propia punibilidad, y vamos a tener dos definiciones. Primero Belling, que nos va a decir que las condiciones objetivas de punibilidad son con circunstancias exigidas por la ley penal para la imposición de una pena, que no pertenecen al tipo penal, o sea, al tipo del delito, que no están descritos en el tipo normativo, que no condicionan la antijuricidad. Esto quiere decir, si recuerdan ustedes, que si fuera condicionar la antijuricidad, estaríamos hablando de una supuesta donde la conducta es legítima y por tanto va a ser legal y no podría nunca ser una violación a la norma penal.
Por tanto, acá la conducta es antijurídica, sin embargo, no va a ser punible. Y finalmente, que no tienen carácter que no tienen carácter de culpabilidad. Bien, esta es la definición de Belling. En cuanto a Antolicey, nos va a decir que corresponden a algunos casos excepcionales en los cuales no se aplica la pena al delito si no se verifica el acontecimiento futuro e incierto e intrínseco a la voluntad del sujeto del cual la ley hace depender la punibilidad del delito. Pasando en limpio, más adelante vamos a tener que las condiciones objetivas de punibilidad son las que determinan que la sanción pueda aplicarse correctamente al acto delictuoso y se las llama condiciones objetivas porque no necesitan ser captadas por el dolo o la culpa del autor del hecho o de los autores. Entonces son todos aquellos sucesos del mundo exterior producidos al margen del proceso causal provocado por el autor o en los que dicho proceso solo aparece como una condición de él, no causa en el sentido jurídico, debido a que la acción de los factores extrahumanos o la actividad de un tercero en dicho proceso o en un desarrollo de él, no querido ni previsto en cuanto a las exigencias del tipo que éste enuncia para que se pueda aplicar la pena. Si ustedes recuerdan, cuando vieron nexo de causalidad, cuando vieron acción, ya sea en la norma civil y específicamente en la norma penal, ustedes son responsables de sus conductas en la medida en que ustedes las hubiesen querido, basado como principio general, hubiesen querido esa conducta, existe dolo en cuanto a la producción de ese resultado específico, o a lo sumo son responsables porque debieron haber previsto la producción de ese resultado, a modo genérico, sin entrar en disquisiciones finas en este tema, en este punto. Pero acá estas condiciones objetivas de punibilidad nos hacen entender o nos hacen ver que existen condiciones que aún siendo no queridas ni de forma dolosa ni en forma culposa por el autor, pueden generar su responsabilidad o agravar su situación en determinados supuestos. La norma se citan dos artículos que son esclarecedores en este sentido, que son el artículo 252 del Código Penal, en cuanto nos habla del funcionario público, y en este sentido es el funcionario que comete el delito de abandono u omisión de deberes, y quien en el inciso tercero de esa misma normativa establece que si como consecuencia de ese abandono u omisión tipificados en el párrafo precedente, se produjesen daños a los bienes de la fuerza, a los bienes de terceros, lesiones o muertes de camaradas o terceros. Si esas circunstancias se producen, hayan o no sido queridas por el autor, la conducta va a ser penada con 2 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Enseguida, el artículo 260 nos va a establecer que en el delito de malversación de caudales públicos, que el funcionario que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella que estuvieran destinados, va a tener una situación, una pena de multa, en este caso, distinta, si como resultado de esa acción resultare daño o entorpecimiento al servicio al que estuvieran destinados estos fondos. Como ustedes pueden ver, son circunstancias extrañas al sujeto de los cuales la norma hace depender la existencia de un castigo mayor en ambos supuestos. Vamos a tener entonces así que las condiciones objetivas son aquellas circunstancias ajenas al comportamiento del agente del delito, de las cuales depende la punibilidad en el hecho concreto. Son hechos exteriores. En cuanto se trata de supuestos en que el legislador ha subordinado la punibilidad del hecho a la existencia de una circunstancia exterior, ajena a la voluntad del agente, o elementos extraños al delito que solo excepcionalmente concurren para determinar la aplicación de una pena. Como tales, se deben ser distinguidos las condiciones objetivas de punibilidad respecto de las condiciones de procedibilidad o de perseguibilidad. Como tales, estas condiciones de procedibilidad están contempladas, por ejemplo, en el artículo 176 del Código en cuanto se refiere a que será reprimido como quebrado fraudulento con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 3 a 10 el comerciante declarado en quiebra en fraude de sus acreedores hubiera incurrido en alguno de los hechos siguientes. Y en el segundo supuesto, el artículo 179 del mismo Código Penal
nos va a decir que será reprimido con prisión de 1 a 4 años el deudor no comerciante concursado civilmente que para defraudar a sus acreedores hubiese cometido o cometiera alguno de los actos mencionados en el artículo 176 en que leímos anteriormente. ¿Cuáles van a ser estas condiciones objetivas condiciones de procedibilidad, perdón, como diferentes a las condiciones objetivas de punibilidad? Que solo se va a poder ser sujeto activo de este tipo delictivo, valga la redundancia, del artículo 176 y 179, quien es un comerciante declarado en quiebra. Esto es que necesita previamente una sentencia de juez comercial que lo declare como tal. O el no comerciante concursado civilmente. Van a ver ustedes después cuando realicen comercial 3, si no me equivoco, que existe 3 o 4, hay un procedimiento específico que se refiere al proceso de concursos y el procedimiento para la quiebra. Si esas circunstancias no se dan, ustedes no van a quedar nunca tipificados en estos tipos delictivos porque ustedes mal pueden incurrir en esta conducta si no se encuentran dentro de las condiciones de procedibilidad establecidas por el tipo penal. Y como tales deben ser distinguidas de las condiciones objetivas de punibilidad. En el segundo elemento vamos a tener que estas condiciones de procedibilidad o perseguibilidad también aluden a requisitos procesales que deben estar previamente presentes para la procedencia de la acción penal. Y en este sentido son los casos en los cuales está condicionado el ejercicio de la acción penal en el proceso. Vamos a tener, por tanto, que se trata, en este supuesto vamos a ver los delitos de instancia privada, los delitos de acción privada y en cuanto se diferencian, y acá no está establecido, pero cuánto se diferencian del artículo de los delitos de acción pública. Rápidamente y sin entrar demasiado en el tema, los delitos de acción privada son aquellos que se rigen o son impulsados, el impulso procesal depende netamente de la parte o del requirente, el querellante en este supuesto dentro del Código Procesal. El querellante en este sentido es dueño de iniciar la acción, continuar la acción o darle finalidad sin tener que darle para ello intervención en ningún momento al fiscal. Por otro lado, en los delitos dependientes de instancia privada, lo que sucede es que es la víctima o sus representantes legales, vamos a ver que ahí se refiere a tutor, guardador o representantes legales, quien está legitimada para instar el proceso, para poner en marcha la persecución. Si la víctima no pone en marcha la persecución, no realiza la denuncia, ya sea por policía o por fiscalía, ese procedimiento o ese delito no se insta y por tanto el Estado no tiene intervención en esa circunstancia. Por otro lado están los delitos de acción pública, que son aquellos donde el Estado tiene la obligación de investigarlos, perseguirlos y sancionarlos, con independencia de si la víctima se hace parte en el proceso o no, que está facultada para hacerlo, pero no es necesario, pues el Estado tiene la obligación, como ya les dije, de iniciar el proceso, continuarlo y finalizarlo. Bueno, volviendo un poquito para atrás, en cuanto a estas condiciones objetivas son de procedibilidad, están contempladas en la norma, se ha discutido por cuál es su naturaleza, pues recuerden que estamos hablando de 2 artículos del Código Penal que legislan sobre cuestiones de procedimiento. Entonces se ha dicho que estas cuestiones de procedimentales son normativas marco. Como tales establecen lineamientos mínimos o lineamientos para la normativa provincial que luego especifica o desarrolla estos puntos. Entonces, el artículo 172 les va a decir que son acciones dependientes de instancias privadas las que nacen de los siguientes delitos, las previstas en el artículo 119, los distintos tipos de supuestos de abuso sexual, el 120, el delito de corrupción, corrupción de menores, el 130 y el 130 del Código Penal. Hasta ahí tenemos estos 3 tipos delictivos que están contemplados dentro del 72 como condiciones, como supuestos en donde no se va a proceder a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, del tutor, guardador o representantes legales, porque puede ser, por ejemplo, que se trate de un menor de edad.
En cuanto al artículo 73 del Código, va a hablar de las acciones dependientes de acción privada, que son las que nacen de los siguientes delitos, y ahí, por ejemplo, enumeran en el punto número 1 las calumnias e injurias, que son aquellas que todos conocemos. En este sentido, se va a hacer depender la punibilidad de estas infracciones a la intervención del ofendido, digamos, a la instancia de la persona que es víctima. Continuamos. En otro punto, otro apartado nos exige que hablemos de las causas que excluyen la punibilidad. Vamos a tener entonces que la punibilidad va a quedar eliminada en los casos en que la ley lo declare de manera expresa, y en todos esos casos no va a seguir al delito una sanción penal. La acción, por tanto, va a continuar siendo típica, antijurídica y culpable, pero no va a haber una responsabilidad penal, más puede quedar indemne la responsabilidad de naturaleza civil. Recordemos que al ser antijurídica, la conducta se mantiene como ilegítima. Por tanto, esto se va a distinguir de la antijuricidad, por cuanto la antijuricidad, recordemos, aniquila la existencia de delito. Las causas que excluyen la punibilidad dejan intacto este delito, el hecho continúa siendo, como dijimos, típico, antijurídico y culpable, quedando solamente afectada la punibilidad. Son además tipos personales, solo benefician a quien les cabe. Los otros, si los hubiere, serán punibles y su naturaleza, si se quiere, es un perdón legal. Las causas que excluyen la punibilidad se denominan en nuestro derecho excusas absolutorias. Eso es lo que establece el punto número 5 en cuanto a las excusas absolutorias, su concepto y naturaleza. Las excusas absolutorias en nuestra ley no tienen una definición o no tienen un establecimiento, un artículo que específicamente las defina, sino que la normativa se limita a indicar cuáles son los efectos de estas condiciones objetivas, y están dispersas en el texto del artículo del Código Penal. Como tales, son aquellas circunstancias que, no estando relacionadas directamente con la conducta del autor, descritas en el tipo, excluyen la pena cuando se dan, y que pueden referir tanto a la calidad personal del mismo autor, cuanto a la propia actividad fuera del tipo, cuanto a la actividad de un tercero, cuanto a la situación en que el hecho se comete. En este caso, la renuncia del Estado a la implicación de la pena se da por fundamentos de política criminal. Son supuestos en que imponer una sanción resultaría inconveniente o al menos perjudicial. El sujeto, habiendo cometido este delito o la tentativa, o teniendo algún grado de participación en el hecho, se va a ver beneficiado con este perdón legal. Como tal, este perdón es de naturaleza personal. Como un principio rector en el derecho penal es que los delitos de acción pública se dirigen contra todos los habitantes. Sin embargo, hay determinadas circunstancias en las que no es así. Vamos a ver dos ejemplos típicos en todos los manuales, que son el artículo 185, referido a que están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causan en los cónyuges, ascendientes, descendientes, afines en línea recta y el consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge mientras no haya pasado a poder de otro, los hermanos y cuñados si viviesen juntos. La exención establecida en el párrafo anterior no es aplicable a los extraños que participaran del delito. Vamos a dar un ejemplo muy concreto. En el supuesto de los cónyuges, si uno de los cónyuges, mientras el otro duerme la siesta, agarra la billetera y le saca dinero, ese cónyuge va a cometer el delito de hurto. Sin embargo, no va a poder ser sancionado porque tiene la dispensa legal del artículo 185 del Código. Distinto es si en ese hurto participa además un tercero. En ese sentido, el cónyuge va a quedar dispensado por el 185 y el tercero va a quedar atrapado dentro del tipo penal del delito de hurto del artículo 162 del Código Penal. Bien. En cuanto al delito de encubrimiento del artículo 277, inciso 4 del Código Penal, vamos a tener que están exentos de responsabilidad criminal los que hubiesen obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyos vínculos
no excediera en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona que se hubiese especial gratitud, la exención no rige respecto de los casos del inciso primero E y en el inciso tercero B. Como acá ustedes tienen, puede ser la circunstancia de que, supongamos en el caso no, ya no el cónyuge, pero sí un pariente hasta el cuarto grado, como puede ser, por ejemplo, su hijo. Eh, un día llega su hijo a su casa y les dice que les guarde algún elemento que es de origen delictivo. En esta situación, y para evitar la sanción, el padre o la madre accede a guardar este elemento y comete el delito de encubrimiento. Este hecho de encubrimiento no va a quedar castigado por la norma penal porque está dispensado por el artículo 277, inciso cuarto, en relación a estas personas específicamente hablando. Recuerden que la enumeración es cónyuge, pariente hasta el cuarto grado, en relación de consanguinidad. Segundo, en grado de afinidad, los afines son los parientes que vienen con el matrimonio. El matrimonio genera un vínculo de afinidad con respecto con los familiares de la pareja. Bien, esto lo van a ver bien cuando hagan civil 5. Y también la norma se refiere y da lugar a un amigo íntimo o a persona que se le debe especial gratitud. Entonces es así que el Estado, como creador absoluto y exclusivo del precepto penal, tiene interés a veces en determinados casos en que no se aplique la sanción penal y puede consignarlos de dos maneras. Primero, en la parte general del Código, dando atribuciones al juez para no aplicar las sanciones penales y, en cuanto a los delitos, y en este sentido nos podemos referir a la tentativa de delito imposible del artículo 43 del Código, está legislado en la parte general del Código, y en la parte especial, los delitos en los casos particulares están determinados en los artículos 88, 111, 115, 117, 132, 185, 217, 232, 277, inciso cuarto del Código Penal. Recomiendo su lectura para entender bien cómo funcionan y para tenerlos presentes como ejemplos el día que tengan que para la mesa de examen. Finalmente, en cuanto a las diferencias entre la corriente causalista y la finalista, precisamente en cuanto a la punibilidad, no hay grandes diferencias, así que tampoco nos vamos a detener mucho acá. Sepan ustedes que las grandes diferencias entre la corriente causalista y finalista se dan en cuanto a la acción y al tipo. En la acción y el tipo son los dos elementos donde más difieren la corriente causalista de la finalista, pero no en cuanto a la punibilidad o el elemento de la punibilidad establecido en la norma penal. Bien, hasta acá la clase del día de la fecha. Nos vamos a estar viendo muy pronto en la mesa de examen, si se quiere. Ya tenemos dentro de pocos días el primer parcial. Y este videito es para ya el segundo parcial. Recuerden, para quienes no lo hayan tenido en cuenta, que yo en un video anterior les comenté al inicio, cuando hice el cronograma de lo que se trataba, más que nada cuando hice el video de presentación en relación al trabajo inicial del fallo Maldonado, les expliqué que en este primer parcial va a ingresar la bolilla correspondiente a imputabilidad y la de culpabilidad hasta el punto número 5. Desde el punto número 5 en adelante y de la bolilla de culpabilidad y la bolilla correspondiente a punibilidad van a ingresar en el segundo parcial. Y todas ellas, las tres bolillas, van a ingresar posteriormente en el coloquio final de la materia. Bueno, espero que esto les haya servido como para guiarlos un poquito en esta situación de tener que repasar. Recuerden que cualquier consulta, cualquier duda me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Lo que sí, como les he comentado a otros compañeros, traten de desarrollar la pregunta lo más que puedan para poder contestarles específicamente y responder las inquietudes de la forma más adecuada. Bueno chicos, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.